¿Cómo están amigos de Marga Marga TV? Bienvenidos a un nuevo programa de temas que importan. Hoy día tengo el agrado de tener con nosotros eh, a un concejal electo de Quilpué, Javier Cortés. ¿Ah? Él directamente es una figura emergente en la política de acá de la provincia, ¿cierto? Pero también exclusivamente de lo que es la comuna de Quilpué, ¿cierto? Ligado siempre a lo que es la educación, a lo que es el deporte, a promover políticas que fomenten, ¿cierto?, la vida sana. Y hoy día está con nosotros acá en Temas que Importan. Por favor, Javier, bienvenido a Temas que Importan, profesor de profesión. Un agrado tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por nuevamente compartir espacio en esta grata entrevista donde podemos hablar un poquito de lo que pasa en nuestra ciudad, de lo que ojalá le interese a la gente también. Quiero partir directamente antes de irnos a copuchar un poco qué se está haciendo en el consejo y qué cosas nuevas se vienen para la comunidad. Queremos ver la posibilidad de conocerte un poquito más. Conocer, por ejemplo, cuándo se abre esta puerta del mundo de la política para un profesor Mm. que lleva muchos años trabajando en un colegio acá en la comuna, Sí. ¿cierto? Y que de repente vio esta alternativa y después de una campaña distinta, lo llevó hoy día a ser electo, ¿cierto? Mm, Y a estar hoy día ejerciendo este cargo. ¿De dónde, cuándo y por qué te picó el bichito de la política? No me picó, en realidad yo no lo estaba buscando, sino que es una historia bien particular, porque me imagino, yo no conozco el detalle de todos los candidatos, pero generalmente es gente vinculada a la política, y si bien yo tuve una formación política en mi época más juvenil, hubo un momento en que me empecé a alejar y ya en la época más o menos del estallido, también relacionado con el rol de profesor, yo dije, en ese momento que era muy polarizado todo, a mí me gusta en el rol de profesor tener un punto muy objetivo, de entender que hacer opinar a los estudiantes, pero no influenciar a las opiniones, y obviamente estar dentro de la política deja en evidencia las comisiones que cada uno legítimamente puede tener. Claro. Y yo no quería ser parte de eso, me sentía cómodo con mi rol de docente hasta que llega en el momento tal vez más alejado de la política una invitación de parte en ese entonces candidata a alcaldesa Carolina Corti, que también se dieron ahí ciertas coincidencias que, bueno, uno después mirándola con perspectiva dice, por algo pasó. Ella primero por una llamada telefónica conversa conmigo, me plantea y yo no manifesté mucho Mucho interés. interés, ¿no? Y ella me dice, pero juntémonos a conversar, hablemos en vivo, no nos conocíamos. Ella tenía referencias de mí, yo la conocía porque había sido gobernadora. Y me acuerdo muy bien, porque era un día jueves, Ujú. me dice, juntémonos mañana. Claro, y como yo soy profesor, el viernes imposible. Pero ese día, que fue en junio del 2024, cayó un aguacero tremendo y suspendieron las clases. Y desde la municipalidad dijeron, suspenden las clases Sí. porque tengo reunión. Se suspende la clase y todo, y ahí dije, vamos a dar una oportunidad a esta candidata de decirle que no en persona. Yo ahí como canchero pensando que nos sentamos después al otro día a conversar y fue 1, 2, 3 horas que estuvimos conversando y encontramos principios, que para mí es lo más importante, principios en común. Ya. Empezamos a conversar de ella, obviamente ya tenía construido un plan de trabajo, yo para nada, porque no estaba cercano a la política, pero desde el rol de concejal yo decía, sentía que podía encajar ahí y ella me hablaba de lo importante que era para ella también el deporte, pensando en mi rol. Pero más que el deporte hubo un aspecto que para mí fue clave, que tiene que ver también con los principios. Yo siempre he creído, y Carolina me lo dice sin que yo lo había mencionado, que el liderazgo siempre te tiene que pillar sirviendo y no empezar a servir cuando estás en un cargo de liderazgo. Y claro, y en la época habían pasado recién los incendios de Quilpué en el verano, Donde ella fue muy activa y y de ahí hecho, ella se entera de un trabajo que hice yo con estudiantes también, aprovechando nuestras vacaciones, perdón, a febrero, durante todo el mes, prácticamente todos los días con distintos alumnos, estuvimos visitando, ayudando y todo eso. Entonces, y otras características que obviamente a Carolina le mencionaron de mí que le llamó la atención, pero ella decía, es una persona que ya está sirviendo. No que una vez que llega al poder va a empezar a hacer cosas por la gente y van a decir, ah, claro, está ayudando porque quiere conseguir votos. Entonces, me gustó eso, porque tiene que ver con el sentido también de que yo trato de darle a este cargo, que es ir a servir a las personas.
y lo estaba haciendo, estaba con una crisis ahí también porque en marzo volvemos a clase y yo ya no podía ir como estaba haciéndolo con mis alumnos a ayudar. A pesar de que seguimos haciéndolo en nuestros tiempos y todo, pero era difícil. Y entonces me encuentro con esta invitación y bueno, aquí terminamos, pues. En esto terminó esa Esa reunión aventura. que yo dije, voy a decirle que no en vivo y en directo. No pasó así. Parece que No. tenía poder de convencimiento. Sí, es que cuando el proyecto era bueno y ahora lo confirmo con el trabajo que se está realizando, que fue la decisión correcta. Sí. Perfecto. Oye, y en base a eso, hoy día que ya estás inmerso en la política, y que ya estás de lleno y ya creíste en un proyecto y hoy día estás trabajando para él y también disfrutando parte de los logros, porque a la larga también el poder hacer algo por la comunidad también tiene ese delta Sí, adicional, el poder sentir esa satisfacción del trabajo bien hecho. claro que sí. ¿Ya? Porque también están los sentimientos que se van creando entre medio, entre las relaciones con las Sí. personas, que te lo demuestran, ¿cierto? Y es súper lindo recibir ese feedback. Mm. ¿Cómo analizas hoy, digamos, la política, el ambiente político que existe hoy día en Quilpué? ¿Cómo lo analizas hoy? Es un poco parecido también a lo que sucede a nivel nacional, creo yo. Bueno, Quilpué ha tenido un cambio igual que responde a estas restricciones que se pusieron a las reelecciones. Ujú, También cuando yo era más joven y todo, claro, por ejemplo, Viñambres tuvo una gran cantidad de periodos que al mismo tiempo coincidió con varios concejales que estuvieron con periodos bastante extensos, sin decir que está bien o está mal, pero había poca rotación. claro. Y justo a mí me toca llegar en un escenario donde eso cambió totalmente. Primero porque antes del periodo en el que yo estuve, hubo una generación completamente nueva cuando entra Valeria Melipillani, con también concejales, en su mayoría todos muy, muy nuevos. Y luego llegamos a un grupo de 4 nuevos más, 4 que estaban en el consejo salieron y entramos 4 nuevos y seguimos con esta rotación que creo que le hace muy bien a Quilpué. Pero también, por otro lado, creo que un poco lo que vemos a nivel nacional, que hay una izquierda que está muy decidida a oponerse a todo lo que no sea de izquierda, Ujú, lo cual está mal en el sentido de que, creo yo, obviamente ellos es su opción, pero creo que cuando queremos construir país, no solo hay que mirar en qué sector estamos, sino que qué es lo que le hace bien a Chile. Y en ese sentido también me siento muy cómodo en Renovación Nacional, que es un partido que ha demostrado ser capaz de llegar a acuerdos por el bien de Chile. Y en ese sentido es que yo soy muy crítico con la izquierda. Me acuerdo muy bien una frase que escuché de una persona que alguna vez estuvo en las federaciones de estudiantes y decía en la Confech, en el periodo de Piñera presidente, en marzo, recién asumido, y primera reunión de Confech es hacer el calendario de movilizaciones. Y él les decía, obviamente él era alguien de derecha, decía, ¿por qué primero analicemos qué es lo que está mal por lo cual nos queremos movilizar? ujú. Pero obviamente una izquierda ideologizada tiene primero el principio de marchar porque hay que oponerse a la derecha y no necesariamente porque la derecha lo está haciendo mal. Entonces, ese tipo de ideologías que obviamente no, no, yo no me gusta, está bien, ellos era su No opción. la Y por eso la compartes. gente tiene también la libertad de elegir, pero obviamente creo que eso no le hace bien a Chile y en particular acá no le hace bien a Quilpué, a pesar de que con un buen liderazgo y con una buena gestión tampoco el municipio del Congreso no se mueve de la misma forma. Y en ese sentido se ha podido avanzar de igual forma a pesar de tener un sector de izquierda que de todos modos los concejales que están ahí, eh, creo que tengo buenas palabras para ellos en las relaciones que hemos conformado, los acuerdos que hemos sido capaces de llegar, pero poniendo ese punto ahí de confirmar lo que uno ve a veces en la política macro, Ujú. que uno aterrizada aquí también lo puede comprobar en el día a día, en el trabajo que hacemos. También se percibe También se ese rol. persigue, sí, sí. Ya, claro, porque macro, si nos vamos macro, y que ya luego te voy a preguntar por cómo has visto la gestión del actual presidente en relación a lo que se había venido haciendo Mm. previo, em, se da precisamente esta sensación, cuando pensamos en analizar un poquitito lo que se está haciendo con el nuevo gobierno, que la gente no quedó muy conforme con el desempeño de la administración anterior. Mm, Hay muchos cuestionamientos con respecto a cómo se entregó el país, mm, con respecto a los dineros que no estuvieron, mm. los dineros que desaparecieron también, o los dineros que fueron mal invertidos. Claro. ¿Ya?
hubo mucho cuestionamiento y la opinión pública está ahí muy, muy atenta a lo que pasa, pero aún así, sabiendo que este, digamos, que este bloque, este gobierno en particular, no entregó el país en las mejores condiciones en Mm, relación a todas las administraciones pasadas, de partida ya hubo un punto sí, de inflexión en el sentido en unos dineros que debían haber estado y que no estuvieron, y que en todos los gobiernos estuvieron, este dinero está para ustedes a libre disposición, sí. no está asignado para nada, lo pueden ocupar. Hasta ese dinero desapareció. Y hoy día lo que percibe la gente también es que hay mucha presión desde el sector izquierdo hacia la primera etapa del gobierno del presidente Kast. ¿Cómo evalúas tú hoy día todo lo que está pasando con eso, todo este ruido que viene desde la izquierda, ¿cierto? Y hay que decirlo así porque viene desde este lado, eh, en relación a si es consecuente o no es consecuente en relación a cómo se entregó el país. Bueno, mira, ni siquiera me voy a detener tanto en lo que pregunta al final si es consecuente o no, porque y pasó parecido en Quilpué. Ahí nosotros, me acuerdo, una de las primeras acciones que tomamos es ir juntos como Consejo Municipal y la alcaldesa a denunciar en Contraloría platas de la Corporación Municipal, que obviamente eh, nos llega información de gastos que obviamente eran cuestionables, Ya. que había motivos para realizar al menos esta presentación en Contraloría para que se haga una posterior investigación. Ujú. Parecido a lo que pasa a nivel nacional, con un gobierno también del Frente Amplio, al igual que aquí en Quilpué. Em, pero al final del día, al ciudadano le da lo mismo lo muy mal que lo haya hecho quien nos entrega el poder, en el caso de Quilpué, a nosotros, o en el caso de a nivel nacional al presidente José Antonio Kast, porque aún con los errores del pasado esperan que exista la capacidad para subsanarlo y en el futuro darle las soluciones que necesita la gente. Eso es una obligación y un piso que tenemos que hacernos cargo. Da lo mismo si ella ha sido el gobierno más malo de la historia o uno regular, da lo mismo. La gente Claro. necesita soluciones y podemos deshacernos en excusas y en explicaciones, pero una de las cosas que he ido descubriendo también en la relación con la gente y en lo que uno comunica, las excusas, por más que existan y que sean 100% válidas y sean la razón por la cual se están tomando ciertas medidas en Chile, para la gente no es suficiente. La gente quiere que el país tenga su desarrollo y en ese sentido creo que también la derecha ha tenido la valentía de saber que hay que asumir ese camino, cueste lo que cueste, y el costo más grande va a ser, obviamente, y lo está haciendo hoy día, que es la popularidad. Claro, el Pero no hay que cuestionamiento no público. hay que gobernar con las encuestas. O sea, es importante la opinión pública y el estallido social nos dio señales de lo que puede provocar la presión sobre eso, Ujú. pero nunca traicionar las convicciones, nunca traicionar, obviamente, lo que creemos que es lo mejor para el país, y se está haciendo eso en Quilpué. Tuvo sus costos también y la alcaldesa lo sufrió con varias manifestaciones y todo, pero la diferencia de que el gobierno de Carolina Corti versus lo macro, como estamos haciendo la comparación con el gobierno de José Antonio Casta, está recién partiendo. Carolina ya lleva un tiempo y la gente ha ido descubriendo cómo eso que al principio algunos le cuestionaban, por qué esa decisión y todo, ahora se está viendo el trabajo y todavía quedan 2 años más para seguir demostrándolo. Ahora, si algo que se ha visto en la municipalidad, y creo que la gente lo tiene muy en la retina, es que la actual alcaldesa es muy trabajólica Sí, y está muy pendiente de todos los detalles, sí, está ahí full con todas las cosas, está realmente pendiente de la ciudadanía y las, sí. las cosas que hay que hacer, y creo que eso ha marcado un antes y un después también. En ese aspecto, ¿te sientes conforme con haber tomado la decisión de subirte a este carro? Sí, a mí me gusta mucho el trabajo duro. Yo creo que es la forma especial, en todo sentido, pero más cuando estamos trabajando para las personas. Y también da risa porque es una alcaldesa, como yo digo, que le pone corriente al trabajo, y ella es muy intensa y muy exigente y espera eso de las personas que le rodean. Los concejales no nos dedicamos a tiempo completo a trabajar en la municipalidad, por eso yo soy profesora además de todo, pero a ella siempre le llama la atención que no estén todos los concejales en la actividad. Se va a inaugurar una calle en X sector de Quilpué. Y dice, ¿y por qué no están los concejales? Y dice que espera que, y lo mismo de su equipo y todo, a diferencia Claro, que su equipo sí trabaja a tiempo completo, claro. obviamente tienen que responder. Entonces ella siempre está esperando de todos la máxima entrega, Ujú. y uno, independiente de que sea ella o no, trata de dar también porque, por lo que te decía,
También me pasa como profesor, el trabajo que hacemos nosotros, y esto lo decía un profesor en la universidad, en una empresa si un lápiz te sale malo, en una fábrica de lápiz, ya está dentro de la merma y listo, no pasa nada. Pero no estamos trabajando ni fabricando en un colegio. Nosotros trabajamos relaciones, trabajamos con personas. Es parecido en la municipalidad, trabajamos con las ilusiones, con los sueños de gente que a veces tiene problemas y solo, muchas veces me ha pasado en la municipalidad, mire, yo sé que usted no puede solucionarlo, pero muchas gracias por haberse dado el tiempo de escuchar. Gente que conoce a veces las atribuciones de los concejales, a veces están sobreestimadas, pero hay Ujú. gente que las conoce. Y tomarnos el tiempo de escuchar, de compartir un momento a veces de consuelo con las personas es muy gratificante y la gente lo valora. Entonces es importante responder a eso también, no decir simplemente no, eso no está dentro de mis atribuciones, sino que tomarse el tiempo de orientar también. ¿Sabes qué? Como concejal no puedo ayudarte. Tú deberías ir a tal lado, podrías contactar a tal persona. Esta es la oficina que corresponde y ese tiempo de darse ese detalle la gente lo valora mucho y lo agradece. Me parece. Y así es, pues a la larga eso es lo que también uno recibe de vuelta, también el Sí, feedback, la buena onda también. Es como la pildorita diaria para poder seguir avanzando y decir, ok, vamos bien encaminados. sí. Y en este camino, ¿cierto? Yo quiero preguntarte, eh, si tuviésemos que mirarlo a futuro, Mm. ¿cuál es la proyección y qué es lo que hoy día te convoca, pero a largo plazo? Por ejemplo, si tenemos que pensar en una futura reelección como concejal, ¿lo harías o tal vez el trabajar hoy día con Carolina Corti, ¿cierto? La alcaldesa, te hizo ver otra realidad y tal vez te creció el apetito por el servicio público y tal vez poder hacer más desde otros puestos? ¿Qué es lo que proyectas a futuro desde el área política? Creo que, bueno, soñar con, por ejemplo, lugares como la alcaldía, yo creo que todo niño alguna vez ha soñado con ser presidente de Chile y también con ser alcalde de tu ciudad, como lo es Quilpué para mí, pero la responsabilidad que demandan esos cargos tiene que sí o sí tener un componente de experiencia, capacidad mínimo que es muy relevante porque uno no puede jugar con la ilusión de las personas. Por más que tenga buenas intenciones, que yo las tengo, pero hay que sumarle capacidad y, obviamente, como es un cargo de elección popular, con el respaldo ciudadano. Correcto. Y en estos momentos, yo creo que lo mejor para Quilpué es la continuidad de una alcaldesa que ha demostrado esa capacidad, ha demostrado ese respaldo. Yo creo que ella, si se postula a una reelección, va a tener además un respaldo mayoritario al que tuvo en las elecciones pasadas, que tal vez fue un poquito más ajustado, como única candidata de derecha y compartiendo con pocos candidatos, no hubo una tanta dispersión de votos, y es lo mejor para que él pueda en estos momentos. Y por otro lado, con respecto a lo que a mí respecta, creo que también es súper importante el, como decía, el trabajo duro, la preparación y todo, y eso naturalmente te va a poner en el lugar que merece uno, que corresponde, y en eso yo estoy súper tranquilo. De momento, sin la política también es muy del día a día, porque también como es de elección popular, a veces uno en estos momentos está en un lugar privilegiado, en un consejo municipal de mi ciudad, pero mañana pueden pasar cosas, a lo mejor otras aspiraciones, a lo mejor la gente no confía en mí, a lo mejor sí, y eso en el fondo, el trabajo duro lo va a confirmar la gente y no depende solo de mí. Así que en ese sentido estoy tranquilo, sin proyecciones tan específicas de decir quiero ir para allá, Ujú. porque creo que estoy haciendo un trabajo muy serio, con mucha preparación y con mucha dedicación, a pesar de que también soy profesor y no quiero dejar de lado eso tampoco, pero sé que ese trabajo duro me va a llevar al lugar que corresponde y estoy confiado de eso. Me parece. Confío mucho en Dios, así que estoy tranquilo en el camino que viene hacia futuro. Me parece. Bueno, vamos a estar atentos ahí a qué se viene, y cuáles son los caminos que te depara el futuro también, pues, Javier. ¿Ah? Mientras tanto, te deseamos lo mejor y obviamente esperamos y quiero conocer también desde la parte humana, desde la parte del cariño con la gente, lo que has sembrado, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar para la comuna? En estos momentos, en el rol que estoy, lo que más me interesa es tener la capacidad de representar la mayor cantidad de quilpueinos desde el rol que tengo, desde las funciones que tengo.
De hecho, a veces siento frustración cuando hay aspectos que escapan de lo que uno puede gestionar. Hay problemas que son situaciones que a uno lo conmueve profundamente, pero esto también es lo que me mueve a mí para estar en este cargo. La concejalía ha sido un lugar que me ha puesto para escuchar a personas, para intentar buscar soluciones, para estar atento a los problemas y eso obviamente creo que tengo mucha vocación sobre eso. Y por eso el legado que en estos momentos en la concejalía me gustaría dejar es la capacidad de aportar a la mayor cantidad de personas, pero también desde el punto de vista tal vez más administrativo, es construir pilares en Quilpué para que la ciudad siga creciendo. Siempre hablamos de que quedó chico Quilpué hace rato. Quilpué fue una ciudad siempre muy más pueblo, más de barrio, que de un momento a otro se transformó en una ciudad que no tiene nada que envidiarle en muchos aspectos a Viña, a Valparaíso, pero eso implica que las calles se nos están quedando chicas, las viviendas nos están escaseando, no hay que descuidar la zona rural, todos los cerros bonitos que tenemos llenándolos de casas como solución. Entonces, también es importante construir un Quilpué para las personas, un Quilpué bien pensado, porque este crecimiento no se pensó, se dio y ya está ahí la ciudad construida para un sector más pequeño. Y por eso yo creo mucho en la política responsable, no en la política populista, no en la política que busca el apoyo fácil y eso a veces tiene costos y yo estoy dispuesto en lo que respecta a mi trabajo a asumir costos con tal de tener un Quilpué que hacia el futuro sea un Quilpué sólido para la gente y un Quilpué seguro, un Quilpué amigable para las personas que viven en esta ciudad. Me alegro harto que tengas una linda visión también. Creo que la gente también lo agradece. No en vano tienes mucha gente alrededor que hoy día está agradecida de las gestiones que han hecho. Y ahora quiero llevarte de plano un poquito a, lo que también es importante para la gente, a informar. A informar un poquitito acerca de lo que está pasando en Quilpué, los temas que se están tratando en el Consejo, pero principalmente te quiero llevar un poco a lo que ya se viene, que son Mm, las lluvias. mm. Que se viene, ya estamos en invierno, ¿cierto? Y se vienen las lluvias. Y Quilpué siempre ha sido un dolor de cabeza las lluvias cuando ya es torrencial, porque a la larga se Sí, genera unas piscinas por todos lados, sobre todo en el centro. sí. Eh, ¿Cómo se está preparando esta nueva administración y ustedes también a través del Consejo para todo lo que es el plan de invierno? Sí, nosotros tuvimos hace 2 semanas, si no me equivoco, ya unas primeras conversaciones en Consejo Municipal a través de comisiones sobre lo que es el plan invierno. eh, que básicamente el plan invierno son los trabajos menores, lo que se puede hacer con los recursos municipales, coordinación con EFE, por ejemplo, que es buscar, obviamente, reducir al mínimo todo eso que tú señalas. Pero los problemas que vemos, por ejemplo, en el paso de Gómez Carreño, que sabemos que siempre se inunda con la lluvia, requiere de trabajos más grandes, obviamente recursos más grandes, que en estos momentos desde el presupuesto municipal es muy difícil, por lo tanto se está pensando en un diseño que tal vez va a tardar más de lo que esperamos, pero que busca esas soluciones definitivas, que tiene que ver con, un poco con lo que hablábamos antes, o sea, podríamos decir, no, si vamos a solucionar todos los problemas de Quilpué, especialmente con lo que respecta a vialidad, son grandes. Sí. Y eso lo reflejan las lluvias, nos demuestran cómo colapsan con poca agua. Eh, Afortunadamente, todos los diseños de pavimentaciones nuevas están tratando de subsanar este tipo de problemas, pero hay aspectos clave y que están identificados, estos focos fundamentales de Quilpué, especialmente relacionados con la lluvia, que requieren un trabajo que no va a ser solucionado de un día para otro. No es solo limpieza. No es solo limpieza, no es solo ahí tratar de sacar la basura acumulada, sino que es un trabajo de ingeniería mayor, Ujú. de costos mayores, pero que ya se empezó a trabajar desde el primer día que llegó esta administración. Pero por más que se partió a tiempo, no significa que va a estar rápido. Pero Ujú. así también se trabaja, es una de las cosas que he descubierto en lo público, las soluciones grandes, que obviamente involucran inversiones grandes, lamentablemente toman tiempo, pero obviamente el tomarse el tiempo de hacer las cosas bien va a hacer que tal vez en unos años más, ojalá en los próximos inviernos más cercanos, podamos decir ya nunca más ese paso a bajo nivel. La noticia, ya sabemos la noticia que va a salir en Varga Varga TV.
un bus, camión, quedó Claro, atrapado en el paso, porque clásico. es clásico, eso es un clásico de Clásico, el Quilpué. que se cree tiburón y no, yo paso y que queda botado Y ahí. no es algo deseable, no es lo que queremos para Quilpué, pero una solución definitiva involucra grandes recursos y eso toma tiempo. Así que, pero no significa que vamos a eludir esa responsabilidad y se está trabajando para evitarlo. Correcto. Mira, qué bueno saberlo y es verdad, si somos conscientes, porque a veces la ciudadanía es un poquito impaciente, Sí, nos volvemos impacientes y queremos soluciones rápido, sí. y no todas las cosas tienen soluciones rápidas, pero también es cierto que no todas las administraciones están dispuestas a abordar estos temas Claro. y a proyectar las soluciones, ¿ya? Y qué bueno escuchar Sí. que desde, por lo menos desde esta administración y con ustedes en el Consejo también, ya se está proyectando Sí. y se está trabajando en una posible solución, aunque sea a largo plazo, principalmente para lo que es el paso nivel del 13,5 en Belloto Norte, ¿cierto? Que Sí. siempre colapsa. Pero así como eso, también están los problemas que son más complejos todavía, que, son que es lo que pasa en el centro de Quilpué, Mm. por la avenida Los Carreras, ¿cierto? Sí. Que siempre se vuelve una piscina de lado a lado cuando ya la lluvia es torrencial, y eso ya tiene que ver con un tema de cómo está construido el drenaje de años. Sí. Entonces va más allá, o sea, no es llegar y limpiar las entradas de agua ni nada por el estilo. Entonces sabemos que es complejo Sí. y sabemos que a quien estén en la administración en su momento se lo van a apuntar con el dedo, pero va más allá de lo que pueden hacer hoy. Sí. Hay un proyecto, bueno, no sé si se puede contar, pero hay una idea ¿Ya? para los carreras, para el tramo que es la arteria principal y una de las líneas que une Quilpué desde Viña hasta Villa Alemana y Ujú. por lo menos está ahí ya ideando. Eso también va a tomar mucho tiempo. Imagínate lo que significaría para Quilpué intervenir una de sus arterias principales, pero se necesita. Se necesita. El parque automotriz en Quilpué es una cosa completamente impensada para yo que toda mi vida viví en Quilpué, el Quilpué de los 90 y hablaba hoy día con mis alumnos, les decía, nosotros podíamos jugar en la calle porque había calles donde pasaba un auto cada 5 horas y no había ni un riesgo y hoy en día eso no, en No, todas las calles tenemos sí, tráfico impensable. muy alto, entonces Quilpué cambió y hay que tomar decisiones también al respecto de cómo vamos a hacer que el diseño de Quilpué esté relacionado con la realidad, esté acorde a lo que es hoy en día Quilpué, que es una ciudad grande. Y es la ciudad en cuanto a población, en cuanto a dimensiones y a importancia, después de Viña y Valparaíso, Quilpué es la más importante sin duda en la quinta región. Correcto. En mi corazón es la más importante de Chile, pero... Ah, bien, bien, bien. Ahí, Quilpué lo ver ahí Sí. todo el rato, me parece. Oye, Javier, bueno, te agradezco esta información, también es bueno contárselo a la comunidad, pero quiero llevarte un poquito ahora a lo que es tu área, a lo que más te convoca cuando decidiste tomar este desafío y que fue a la larga parte de lo que también enunciabas en tu candidatura, Mm. que por ser, obviamente, ser profesor de educación física, ¿cierto? Tu profesión, te preocupas de todo lo que es políticas que tengan que ver con, Mm. no sé, un ambiente saludable para cada uno de nosotros, qué sé yo, el deporte, la educación. Cuéntanos qué novedades tenemos, qué cosas se vienen desde esa área. Sí, bueno, ahí siempre la gente cree que uno, también por lo que tú dices, de mencionar en campaña y todo, cree que uno tiene un área, que es como un ministro. Claro. Y en el fondo ahí ni siquiera yo no presido la comisión de deporte y la gente cree que estoy, claro, por el énfasis que uno le da. Primero ahí siempre uno es concejal en todas las áreas, pues, tenemos que pasar por absolutamente todas, pero naturalmente mi formación tiene un interés sobre la educación que lamentablemente el traspaso SLEP, desde el punto de vista de la administración municipal, quedamos muy alejados. Ya. Entonces es muy difícil decir, mira, en educación vamos a buscar por esta área, tratar de impulsar esta iniciativa. Pero sí estar muy atento a lo que está pasando a SLEP. De hecho, hemos estado ahí ayudando a las personas que han tenido algunas dificultades con ello. Pero obviamente con esa distancia que lamentablemente SLEP tiene con respecto a la administración municipal. Ahí no mucho que hacer. Quiero hacer un alto ahí. Sí, ¿Cómo ha sido este proceso del traspaso con todo lo que es el SLEP y lo que se venía haciendo anteriormente? ¿Ha sido muy complejo sí, realmente? sí, con hartas dificultades ahí en las conversaciones cotidianas que tenemos con colegas docentes, con directivos, con estudiantes, nos vamos dando cuenta de lo complejo que ha sido el proceso
y de lo lamentable también que ha sido en distintos aspectos. Hay algunos concejales, Mónica Neira y Alejandro Gamuri de Villa Alemana, estuvieron ahí denunciando algunos aspectos con respecto a arriendos de oficina, cuestionables también que están pasando. El uso de los recursos en SLEP ha sido muy cuestionado porque SLEP involucra muchos recursos en educación. La gente a veces cree, como la educación en Chile tal vez no está muy bien posicionada, siempre dicen faltan recursos. Y la verdad es que si miráramos la cantidad de recursos que hay en SLEP, el problema no va por la cantidad de recursos, sino que tiene que ver con la gestión. Y un ejemplo súper completo que estuvimos ayudando, que hay un programa súper bueno que está funcionando en Quilpué, especialmente con estudiantes que tienen estas capacidades excepcionales, estos alumnos destacados. Ya, En educación siempre se centra el foco en los más descendidos, los que necesitan más apoyo, obviamente para ayudar a nivelar hacia arriba, claro. pero eso implica que a veces abandonamos a aquellos que tienen habilidades destacadas. Entonces, cortar los pocos programas que existen para ellos fue una de las medidas que hicieron que llegaran a la municipalidad, nosotros explicando tenemos poco margen de acción, solo podemos ir y golpear las puertas y todo, y ahí pudimos rápidamente recuperarlo, afortunadamente, pero ese es el tipo de cosas que están pasando y que resienten también, porque hay mucha gente que cree de verdad en la educación pública. Ujú. Yo, por ejemplo, trabajo en un colegio que es particular, pero que está adscrito a gratuidad. Por lo tanto, una persona que no crea en la educación pública o que quiera puede optar a colegios como el mío, o en el que yo trabajo, que no es mío, pero hay gente que, a pesar de eso, de tener muchos colegios subvencionados particulares que son gratuitos, eligen la educación pública porque creen y tienen una convicción y ellos son personas que están rescatando la educación pública porque la fuga de matrículas cada vez es más alta. Este Correcto. tipo de acciones hace que la gente siga saliendo de la educación pública, que termine yendo a particulares subvencionados y que de seguir este camino, la educación pública en los colegios por lo menos podría terminar desapareciendo. Estamos en un camino de, siempre éramos en Quilpué, el colegio comercial, el Gronemeyer, eran liceos que tenían miles de estudiantes, era una cantidad, y por eso son tan grandes en infraestructura, pero hoy en día no están llenos, son muchas salas que están vacías. Y eso es lamentable y obviamente estamos atentos ahí porque el Ministerio de Educación ya anunció este nuevo gobierno que está abierto a poner por lo menos un freno a los traspasos de SLEP, porque es una medida que siempre las medidas políticas hay que evaluarlas a largo plazo, pero SLEP ha tenido demasiados tropiezos en muy corto plazo y obviamente con la educación no podemos hacer ensayo y error, tenemos que ir a lo seguro y es el bien de nuestros estudiantes, el futuro de Chile. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué es SLEP? ¿Qué vino a reemplazar? ¿Ya? Y de dónde sale la creación de SLEP. De- Cuéntanos Sí, un poquito. bueno, no sé si todos se acuerdan, pero en Chile tuvimos muchas marchas con respecto a la educación que efectivamente estaba sufriendo una crisis hace unos años atrás y ahí nace una reforma estudiantil donde precisamente estuvo el expresidente Gabriel Boric dentro de Ujú. los estudiantes, Camila Vallejo. Antes tuvimos la Revolución Pingüina unos años atrás que todo eso llevó a un cambio que supuestamente iba a cambiar la educación tal como estaba por una educación nueva que se la quitaban a los municipios. Ya. Antiguamente estaba principalmente la educación pública administrada por los colegios municipales y ahora iba a haber un ente que iba a ser centralizado, dependiente del Ministerio de Educación, independiente de las municipalidades, que iba a solucionar los problemas de la educación. Esa era la gran promesa, que iba a tener un foco en la calidad de la educación. Y con una gran inversión en recursos. El gasto que tiene SLEP por estudiante es un monto no menor. Sí, por eso decía que en Chile no se está gastando poco en educación, pero no está teniendo los resultados que esperamos. Vimos, no sé si se acuerda la gente lo que pasó en Calama, de ese paseo al casino con los funcionarios. Una persona que conoce muy bien desde adentro el sistema de SLEP me dijo que lo único bueno que trajo SLEP son sueldos grandes para unos pocos, que son los directivos de SLEP. Si revisa la gente que eso la información es Ujú. pública, los sueldos que se manejan un directivo de SLEP, ahí uno entiende por qué ellos quieren que esto siga y Ahora, si vamos un poquitito a eso, creo que nos llevas un poco a algo que fue muy, que se transformó en cierto modo un poquito cotidiano Mm, en la administración anterior, que fue la de crear muchos puestos mm, nuevos sí, para la gente. Hoy día, ponte tú, están cuestionando una posible lista de despidos, ¿cierto?, que está generando la actual administración. eh,
pero que a la larga imagino que tendrán respaldo esos posibles despidos. Y a la larga SLEP, si yo lo analizo desde ese punto de vista, fue como volver a crear otro espacio más donde poder meter más gente. ¿Cachai? Sí. Porque a la larga, si esto ya lo administraba la municipalidad, eh, y con los fondos antiguos, Mm. ahora se creó algo nuevo con más fondos, pero con más sueldos para toda la gente, pero no está generando los resultados que buscamos, cuando quizás esos dineros se pudieron haber directamente desviado, por ejemplo, a mejorar, por ejemplo, lo que es la colación del alumnado, por ejemplo, que tengo entendido que incluso el ítem de la colación por niño Mm. es mucho menor incluso que la colación que recibe hoy día una persona detenida, un reo. Entonces, cuando vemos estas cosas, eh, Rabia. sí, la verdad que sí. La verdad que desde la parte humana, desde la parte, no sé, papá también, uno que tiene niños, da rabia, ¿cachai? Pero entonces hay que analizarlo, hay que ver si realmente esta nueva propuesta de SLEP yo creo que también tiene que ser evaluada, tiene que verse, revisarse si es que es la mejor opción, porque a la larga también somos nosotros quienes a la larga subvencionamos todo eso. Claro. Cada uno de los ciudadanos subvencionamos todo eso. Y el tema que tú mencionas de Junaev, que también fue muy polémico por la forma tal vez que se comunicó, pero también tiene que ver con gestión, porque probablemente nadie está en desacuerdo o todos estaríamos a favor de apoyar que la alimentación para los estudiantes más vulnerables siga. El problema que detecta este gobierno y que está buscando subsanar tiene que ver con la millonada que se gastaba para que no llegaba directamente a los niños. Ese es el fondo final. En algunos casos, ejemplos que hubo de sobrepeso, de colaciones que costaban en el papel una millonada y que tú decías, esto yo lo compro en un supermercado por ni el 10% de lo que cuesta. Entonces eso tiene que ver Claro, con... por los intermediarios, quienes llegaban Claro, con los productos y era lo el otro es problema. también cómo optimizar, porque claro, y esta es la parte más difícil, y en esto yo empatizo mucho con los directores, porque claro, yo puedo tener alimentación para 100 niños y de repente la asistencia es 70 de los 100 solamente llegaron, entonces ¿cómo hacemos que esa merma no se transforme en un gasto que igual hay que cubrirlo? Entonces, eso es difícil, pero como país y como Estado en el fondo, no podemos simplemente decir es difícil, porque son los recursos, como tú dices, que salen de los bolsillos de todos los chilenos. Y ahí hay una responsabilidad de tener un gasto eficiente y por eso yo siempre cuando hablo de política, incluso sacando de lado los sectores políticos, Ujú. yo siempre hablo de que es tan importante y determinante personas preparadas. Yo creo que el Frente Amplio que nos gobernó en Quilpué y en Chile son personas de una ideología que yo no comparto, pero además una poca experiencia en todo, ni siquiera solamente en política, también en el mundo laboral. Y esa poca preparación se notó. Y esa falta de experiencia repercute en el día a día en las personas. Sí, eso es lo determinante de la política y elegir mal a una persona. Un mal alcalde, un mal senador, un mal presidente hace que el día de mañana se pierdan miles de millones, que claro, en un presupuesto de país se manejan en millones de dólares, puede parecer no tan terrible, pero también cuando se compara muchas veces, oye, la pérdida en X problema podrían haber transformado 6 hospitales. Me gusta mucho cuando hacen esa comparación que aterrizan cómo una decisión política equivocada influye en cosas que los ciudadanos perdieron. Y por eso siempre digo, y esto más que en el rol de profesor, que a mis estudiantes siempre les decía, usted no importa si es de izquierda o de derecha, pero lo importante es que piense antes de elegir y piense en las capacidades. Obviamente, ahora como concejal también puedo agregar la ideología y en el sector que estoy, pero creo que es súper importante el que no juguemos, que una decisión no repercuta en dañar al final a la gente que son quienes nos eligen y que son quienes financian con sus impuestos lo que es el gasto público. Quedan poquitos minutos, así que vámonos de lleno abordar diferentes temas de acá, y entre ellos hay uno que nos atañe mucho y que todavía queda mucho por hacer, y tiene que ver con este lamentable suceso que fue el mega incendio acá en la quinta región, que lamentablemente hasta el día de hoy se lloran las 139 víctimas que dejó este lamentable hecho, y que actualmente
aún no están resueltas los problemas que han tenido estos damnificados. Hay muchas viviendas que todavía no están construidas, hay mucha gente que está todavía ahí de brazos cruzados sin saber qué hacer. Y en ese aspecto, hace poquito tuvimos la oportunidad de estar acá con nosotros, con una de las coordinadoras de vivienda de Canal Chacao, la señora Carmen Mardones. eh, Apoderada mía fue. ¿Ya? Sí. Sí. Ella, el 2000, ¿La conoces? sí, hasta el 2020, si no me equivoco, fue mi apoderada, ¿Ya? y de ahí nos dejamos de ver. Y gracias a Dios nos reencontramos, tal vez en un episodio lamentable como el incendio, pero fue bonito dentro de mi rol de concejal, encontrar un rostro conocido como ella en este trabajo de reconstrucción, trabajo que lo lidera tal vez la autoridad, pero las personas y dirigentes de los territorios como lo ha sido ella han sido claves, son un pilar para su comunidad, para su espacio, así que es una de las cosas bonitas también de la política, que uno se encuentra con historias relacionadas con el trabajo profesor, así que un saludo para ella también. Me parece. Bueno, le mandamos un saludo cariñoso también de parte de Marga Marga y también de acá del concejal, porque de verdad la labor que realizó fue muy linda. Sí. Ella estuvo a cargo de liderar 50 familias que lograron obtener su beneficio y obtener su casa definitiva, gracias a la gestión que hizo Desafío Levantemos Chile, acá en Quilpué, en Canal Chacao, quien a través de la donación de Leonardo Farca, ¿cierto? Muy conocido filántropo chileno, quien donó su mansión, una de sus mansiones la donó para que fuese vendida y con ese dinero Sí. reconstruyeran algunas casas. Y a través de Desafío se logró entregar en Canal Chacao 50 viviendas definitivas, llave en mano, solución a 50 familias, pero donde hubo algo especial, que el nexo para que Desafío Levantemos Chile llegase a Canal Chacao a trabajar, después de haber construido más de 72 casas en Canal Beagle, ¿cierto? Ese nexo no lo hizo la alcaldesa en ejercicio que estaba en ese tiempo, que era Valeria Emil Villán, sino que lo hizo la actual alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. Cuéntanos un poquitito de esa historia y cuéntanos también de cómo fue vivir toda esa experiencia y estar con esta familia. Es una de las cosas que también, desde el punto de vista del rol administrativo, puede ser muy frío, pero cuando uno le pone rostro a las gestiones, que en este caso no es directamente una gestión municipal, como dices tú, de la candidata en ese periodo, Carolina Corti, y de Desafío Levantemos Chile, de Leonardo Farcas, nosotros participamos de las ceremonias de entregas de vivienda, en distintas ceremonias. Y escuchar los testimonios desgarradores, escuchar que lamentablemente muchas personas fallecieron. Yo conozco de toda la vida una familia, de un padre de familia que falleció sin lograr disfrutar esta casa nueva. Conmueve. Uno es ser humano y naturalmente ver estas historias, primero terribles de perderlo todo, y luego la esperanza de recuperarlo gracias a este trabajo es una de las cosas de verdad más lindas, que uno puede vivir y que a mí me emocionaron hasta las lágrimas, vivir esos momentos más con personas que uno conoce, pero también con los que uno no ha visto nunca en su vida y los ve emocionados contando su historia de lo que perdió y es lo lindo de esto. Y bueno, lo que tú mencionas también de la gestión tiene que ver, y vuelvo a retomar algo que mencionaba en el bloque anterior, de que es muy importante quién elegimos. Y aquí sí que quiero defender a mi sector, porque en la derecha sí creemos mucho en la alianza pública-privada. Y esta es una muestra de cómo la alianza pública-privada soluciona, y de manera rápida, porque te decía también cuando hablábamos de la lluvia y todo lo público, todo es lento. Y es lento lamentablemente por un lado, pero también es lento en el sentido que se toman todas las medidas de que evitar la corrupción, evitar un montón de problemas que han existido, Ujú. y por eso hay una burocracia tal vez indeseada, pero a veces necesaria. Y el privado tiene esta facilidad tal vez de movilizar recursos de manera un poco más rápido. Entonces, una autoridad que no crea en eso es una autoridad que no cree en las soluciones reales para las personas. Y Desafío Levantemos Chile, lo que hace Leonardo Farca, es un ejemplo concreto de cómo las casas más rápidas que se han construido son aquellas que trabajaron un privado y que la municipalidad simplemente disfruta en el fondo de poder entregar soluciones que escapan de las funciones. La gente también tenía muchas expectativas con respecto por el trabajo que hizo Carolina con respecto a la municipalidad. La municipalidad apoyó logísticamente, pero en un área que no es directamente relacionada con la municipalidad. La municipalidad no ve vivienda como sí Claro. lo pueden ver
en el gobierno. Entonces, no era fácil manejar las expectativas y yo creo que a la larga el trabajo que se está desarrollando sí está cumpliendo con creces las expectativas para un área, como decía, que es muy difícil trabajar desde la municipalidad y eso es una cosa que la gente lo puede ver en concreto con ejemplos como tú señalas en Canal Chacao y esperamos que prontamente se transforme en concreto, en soluciones definitivas para todas las personas que fueron afectadas por el incendio. Bueno, de plano, dentro de las cosas que conversábamos con la señora Carmen en su momento, es que uno de los mayores problemas que tuvieron fue que la encuesta FIBE fue mal tomada, en muchos casos. Mm, Que tampoco hubo prestancia o disposición mm. para poder corregir esas encuestas, por ende quedaban sin beneficios muchas personas, muchas cosas. Y de plano, si vamos un poquito a la estadística, cuando se hizo la entrega, el informe, yo estuve revisando eso también y a la larga, eh, solo en Canal Chacao el Estado logró entrega de 20 viviendas y solamente Desafío Mm, Levantemos Chile, sin contar claro. otros posibles aportes de privados, que también Mm. hubo mucha gente que de plano Autoconstrucción. autoconstrucción o grupos de cuadrillas de jóvenes que terminaron yendo con donaciones y terminaron armando casas igual. La verdad es que hacer este parangón es preocupante, Mm. por decirlo menos. Entonces, hoy día, cuál es la situación? ¿Tienes acceso un poco a cuál es la situación en real hoy día, por ejemplo, de cuáles son los sectores más complejos en Quilpué, que donde todavía queda mucha solución que entregar? Sí, bueno, lo que mencionabas tú de la ficha FIDE es uno de los tantos problemas administrativos que lamentablemente se desarrollaron. En Quilpué también se están tomando ahí algunas medidas para realizar las investigaciones internas. Tal vez hoy ya no es algo tan público que se sepa mucho, pero a nivel interno, en la gestión que estamos realizando, se nos han presentado y nosotros hemos estado solicitando información de muchas desprolijidades con donaciones que se recibieron de mala forma y por lo tanto no se aprovecharon en su momento, de compras que se hicieron que finalmente no se tradujeron en una solución para las personas en ese momento, que hoy en día están en un proceso de investigación. Pero también, como decía en un momento atrás, no podemos decir las cosas se hicieron mal, entonces ahora aguántense nomás porque es culpa de la administración anterior, sino que hay que buscar cómo avanzar. Y en ese camino, hace poquito estuvimos en la población argentina con el ministro Poduje, que se estuvo reuniendo en privado con la administración municipal, pero también se pudo reunir con los vecinos para darle las explicaciones de las medidas que se están tomando. Pongo un ejemplo de la población argentina, porque el proceso ha sido lento, no es como la gente lo espera y hay mucho camino por recorrer todavía, pero una de las cosas que contaba el ministro y le explicaba, miren, para que sus construcciones y autoconstrucción puedan ser, estén recepcionadas de buena forma y todo, se necesitan hacer algunas cosas. Por ejemplo, se necesitan varios metros de muro de contención en la población argentina y que cuestan, no me acuerdo si no me equivoco, 20.000 millones de pesos, no me acuerdo cuál era el monto. Y él decía, vamos a avanzar en paralelo. No es que vamos a hacer el muro Y y después, después vamos a avanzar, sino que vamos a ir avanzando con las dos cosas en paralelo para tratar de ser eficientes en esto. Y claro, la gente escuchaba, ¿y cuánto va a estar el muro? El ministro decía, va a demorar tanto tiempo el diseño, tanto tiempo después. Y era mucho tiempo y la gente obviamente se impacienta, se sí. lamentaba y uno lo entiende si hay gente que lo perdió todo. Pero es el camino y una de las cosas que está impulsando el ministro Poduje, según lo que nos comentaba, es eficientar todo aquello que ha sido lento, todo aquello que ha sido desprolijo, como mencionabas tú, para que el día de mañana no nos encontremos con problemas administrativos que digan, mira, íbamos a construir acá, pero por esto y esto otro, buscar todos los caminos más rápidos y eficientes para que se haga bien, pero se haga a tiempo también. En ese camino es que está trabajando el Ministerio de Vivienda como decía, no directamente con la municipalidad no tiene una gestión directa, pero la Oficina de Reconstrucción de la municipalidad sigue trabajando y tiene una comunicación directa con el ministro y ahí ha sido una relación bien fluida para tratar de darle respuesta también a la gente, que sepa en qué estamos, que sepa cómo va avanzando en cada uno de los sectores y esperamos que pronto se pueda anunciar porque se está haciendo ya el estudio de varios proyectos habitacionales que va a llevar a personas que hoy lo requieren, incluso en algunos casos que va a implicar desalojo de tomas,
pero que le va a dar solución también a personas que hoy lo requieren para que puedan encontrar un espacio de vivienda definitiva. Estoy hablando no solo de casos de la reconstrucción por el incendio, Ya. sino que soluciones definitivas y habitacionales para quilpueños que lo requieren. Así que eh, no te puedo decir en concreto porque se están estudiando todavía distintas soluciones, distintos terrenos, viendo la factibilidad y todo eso implica lo que hablamos de lo lento de lo público, pero que sí vemos en el ministro Produje con su estilo particular que tiene un interés genuino porque esto salga rápido y ha sido un mandato del presidente José Antonio Kast que él está tratando de cumplir a cabalidad. Me parece. Bueno, dentro de los dolores de cabeza que teníamos también ahí, bueno, surgieron los cuestionamientos, por ejemplo, por los contratistas que, por ejemplo, tuvieron a cargo Mm. el retiro de escombros, Claro. donde hubo también una millonada de plata también que está en cuestionamiento. Están los problemas con la constructora San Sebastián, sector del Olivar, Mm. sector, ¿cierto? Que a la larga el mismo ministro hoy día generó una investigación Mm. con respecto a la gestión que se está realizando ahí para poder exigir los trabajos que correspondan. Eh, y desde ese punto de vista, ustedes también, claro, desde atrás, no pueden estar inmersos, como dices tú, pero están pendientes de todo lo que está Sí. pasando porque a la larga la ciudadanía a donde primero va a ir es a su municipalidad. Sí, siempre. De plano van a ir con Naturalmente. ustedes. O sea, aunque ustedes no tengan que ver en el tema, ustedes son la piedra de tope primero y de ahí se escala. Nadie revisa la ley orgánica de municipalidad y decir, "Ya, esto es competencia de la alcaldesa, voy". No, No. vamos nomás. Y allá preguntamos si es que nos pueden echar una mano. Y en base a eso, también igual creo que también es bueno transparentar la gestión que desde la administración de ustedes se está generando, entre ellos las solicitudes de reuniones con el presidente también, con el actual presidente y con el anterior también. También. Ojo, con Sí, el anterior también tengo memoria sí. de solicitudes de reunión, de audiencia, ¿cierto? Que fueron solicitadas desde la actual alcaldía hacia los presidentes en ejercicio, precisamente para abordar estos temas, Mm. que eran muy, muy importantes y que tenían mucha presión Mm. por el tiempo, porque necesitábamos dar soluciones luego. Y precisamente en algunas no se gestionaron. En la actual no sé cómo ha estado, si se gestó esa reunión, Sí, si han habido avances y y todo. desde los primeros días. Ya, Eso fue una señal también porque el presidente Kast también asume justo con otro incendio más que hubo en el el sur sur. de Chile. Y él no dice, ni vamos a priorizar el sur, no, vamos a ir en paralelo, vamos a ir trabajando. Y el ministro Produje estaba en el sur, me acuerdo, y pocos días aparece acá y se reúne con los alcaldes de acá, entonces va dando muestras también de que el mandato del presidente se está ejecutando y ojalá que sea en tiempo y forma. Me parece. Mira, nos quedan poquitos minutos y quiero que alcancemos a abordar un tema que también es muy contingente y un tema que también está siempre en la palestra y que es el tema de seguridad. Mm. Eh, Sabemos que queda mucho por hacer en seguridad. Hoy día hay cuestionamientos de que no hay un proyecto, de que todavía no presentan algo definitivo desde la actual administración, pero también entendemos que desde la anterior tampoco se hizo mucho tampoco. Entonces, es fácil tirar piedras cuando uno ya está afuera, pero a la larga creo que también nosotros todos estamos a la espera de soluciones. Sabemos que hay que hacer algo, sabemos que el tema de tener muchos inmigrantes ha generado un cambio en el estilo de delincuencia, el que las leyes hoy día no acompañen, que sean leyes retrógradas y que a la larga, como decía el mismo alcalde de Villa Alemana, de hecho, que hoy día no vea ningún parlamentario levantando la mano diciendo, ojo, yo necesito que cambiemos las leyes y pongamos más restricciones y que realmente los delincuentes le teman a las leyes para que paremos un poquitito esto. Sí. Hoy día estamos con problemas desde ese lado, porque ya, aunque Carabineros los detenga, el otro día están afuera, ¿cierto? Pero, ¿qué se está haciendo hoy día desde Quilpué para el área de seguridad? Bueno, Quilpuya, y en la cuenta pública lo mencionó la alcaldesa, primero un robustecimiento en el Departamento de Seguridad Pública con más personal, pero también con recursos como más vehículos Ya, que se ven, o sea, uno anda en Quilpué en cualquier momento y siempre se va a topar con un vehículo municipal. También con la adquisición de dos motos, que las motos otorgan otro tipo de desplazamiento que en lugares tal vez un poco más complejos para vehículos, que se suma también a un aporte que se realizó a Carabineros, también de motos para que ellos amplíen su dotación.
Y lo que vamos a estar tratando muy prontamente, consejo, tiene que ver con la adquisición de cámaras también de televigilancia que tienen la particularidad que son con inteligencia artificial. O sea, no dependen de que si tengo 20 pantallas hay un ser humano mirando las 20 pantallas en simultáneo detectando, sino que hay ciertos aspectos como ciertos ruidos, por ejemplo, el ruido de un choque de un vehículo va a generar una alerta inmediata que va a entregar información para operar de manera muy rápida, pero también va a detectar, por ejemplo, el grito de una persona en un asalto. Alguien puede utilizar algún grito que va a ir detectando ciertos ilícitos que no implica, esto ahí algunas lo cuestionaban, no es que vamos a reemplazar al ser humano, el ser humano va a estar ahí mirando las Mm. pantallas, pero el ojo del ser humano requiere de un nivel de concentración de atención que el ser humano no lo puede sostener el tiempo. En cambio, las Correcto. máquinas pueden mantener Sí. una atención. En una primera etapa, porque este proyecto va a estar dividido en 3 etapas, va a estar concentrado en los puntos centrales, que obviamente es donde hay más afluencia de público y más tráfico. Ujú. Esperamos aprobarlo pronto en consejo. O sea, lo que nosotros vamos a aprobar es el compromiso de mantención de estos equipos, porque obviamente va a ser financiado con platas que van a llegar del gobierno regional, pero solo de la adquisición del equipamiento y la instalación. Pero eso implica que nosotros tengamos que hacer una mantención y la operación también. Ya. Así que eso que se viene en Quilpué, por un lado puede que algunos dicen, no, si grabar los delitos no sirve de nada, pero también puede ser un mecanismo de Disuasión. decisión. O Sí, sea, correcto. si yo sé que Quilpué está plagado de cámaras, el delincuente va a decir, chuta, esta ciudad no es muy amigable con nosotros, con ese rubro, y van a querer desplazarse hacia otros lados. Y eso va a ser importante también para los quilpueínos. Así que esta es una de las medidas, tal vez una de las novedades que te puedo traer, que estoy seguro que se van a sumar a más en el futuro. Bueno, como te decía, este es uno de tres. La idea es cubrir Quilpué en distintos puntos, pero en una primera etapa, que además, por ejemplo, me acuerdo, va a incluir parlantes, 13 parlantes en distintos sectores donde uno pueda, desde la sala de control, pueda Ujú. entregarle información a personas para disuadir también o para avisar en una emergencia, va en camino una ambulancia, es un mecanismo que se puede usar. También va a grabar, no solo es para transmitir en tiempo real, sino que puede servir como medio probatorio por la que tú decías de la puerta giratoria. Claro. De hecho, hay un concejal en comisión mencionada que sufrió la pérdida de un objeto de valor y todo, y en un punto donde no hay ninguna cámara. Entonces, él no tiene, puede realizar la Una denuncia denuncia. pertinente, se va a iniciar, entre comillas, una investigación que va a decir no hay ninguna prueba para realizar alguna acción, por lo tanto, se va a archivar el caso y ahí va a quedar y posiblemente no va a recuperar esos objetos. Entonces, Claro. si hubiese estado esa cámara ahí, em, otro gallo cantaría porque habrían recursos para realizar una investigación que hoy en día las policías no lo tienen. Entonces vamos a sumar un elemento que va a entregar oportunidades para encerrar a delincuentes, pero también para disuadirlos, porque en el fondo no se trata de llenar las cárceles de delincuentes. Tenemos que tratar de evitar los delitos que no ocurran y las cámaras ayudan a eso. Como ente disuasivo, correcto. Bueno, eso es parte de lo que se tiene que hacer. Yo creo que la otra labor también la tiene el Congreso, que es muy importante. Eh, Creo que hoy día, si no logramos actualizarnos un poco, Mm. la delincuencia y el mundo de la delincuencia va a seguir utilizando a los menores de edad Sí, y va a seguir, lamentablemente, corrompiendo a las nuevas generaciones, que es lo que es a la larga, tú como profesor, yo creo que te afecta, te duele sí. ver a jóvenes que a la larga de repente no terminan ni enseñanza media y ya están metidos en el mundo delictual, ¿cierto? Y es porque como hoy día no hay consecuencias, también eso ha afectado directamente lo que está pasando en los colegios, la violencia en los colegios. ¿Cómo has vivido tú toda esa etapa, partiendo desde lamentablemente la pérdida de una vida que se generó en el norte, ¿cierto? De una inspectora, y que terminó acá en la región también afectando a varios colegios con amenazas, con alertas, que tuvieron que generar cambios de protocolo, ¿cierto? Digamos, desde las mismas entidades, como también desde los mismos colegios, donde se perdieron clases, de repente por algunas por bromas, otros porque realmente prefirieron prever, ¿cierto? ¿Cómo lo están enfrentando y cómo lo ves tú desde tu faceta de profesor? No, aquí hablamos una hora más entera, un programa entero. No, porque claro, como profesor es mi tema. De hecho, yo cuando hago mi trabajo de título, yo me dedico muchos pensaban, yo estudié educación física, que lo más común es temas relacionados con el deporte, la actividad física, pero yo lo enfoqué en mi investigación en la violencia escolar. Entonces es un tema que me apasiona mucho y después me seguí dedicando un tiempo en la academia al mundo de
de la investigación con respecto a la violencia escolar. Entonces, por eso te digo que es un tema que me toca mucho desde el punto de vista de la educación. Pero ahí claramente existen dos aspectos que son el escenario perfecto para esto que tú describes, que por un lado tiene que ver, que es lo principal, que es la educación en valores, especialmente por parte de las familias, porque uno de los aspectos que nosotros detectamos en la investigación que realizamos con un colega tenía que ver con que todo estudiante violento ha sido criado en un ambiente de violencia, ya sea gritos en la casa, violencia intrafamiliar o violencia dentro del barrio, pero ha sido criado en un ambiente de violencia. Y eso se transforma transforma a un estudiante violento, lamentablemente. Pero por otro lado también, y lo hablábamos hace poquito con el Ceremi de Educación en una reunión en la Municipalidad de Quilpué, sobre la pérdida de autoridad. Hizo una reunión con varios directivos de distintos colegios de Quilpué y con estudiantes, perdón, con apoderados, representantes de Centro Padre, y todos llegaban a la misma conclusión. O sea, estos casos quedan también pensando en la delincuencia, quedan en total impunidad. Que uno no dice cárcel para los estudiantes que cometen tal vez errores, pero sí, y los apoderados de estos alumnos violentos, que son los pocos, pero a veces un alumno violento daña una comunidad educativa de miles de personas con Sí. un acto como lo que pasó en Calama. Y lamentablemente las atribuciones de los colegios a veces son tan limitadas y se protege tanto el derecho del estudiante que es violento, el estudiante que es agresivo, que daña, que hace bullying, que el margen de acción es limitado y cuando el colegio tiene un margen de acción, y esto destaca a los directores, ¿qué pasa? Viene la superintendencia, una denuncia y en vez del colegio estar enfocado en educar, que debiera ser su práctica fundamental, ¿qué están haciendo los equipos directivos? Pasando mucho tiempo redactando informes, preparando la defensa con abogados, porque los colegios están dirigidos por profesores, no por abogados, como muchas empresas que tienen ingenieros, tienen abogados, los colegios no. Y tienen que estar gastando mucho tiempo en preparar una defensa para la superintendencia para decirles que efectivamente se tomaron medidas para evitar situaciones de violencia, que pueden haber errores en los colegios, nadie está preparado para algo como lo que pasó en Calama, naturalmente, pero los colegios en ese sentido están poco acompañados para tomar las medidas que correspondan, pero se le exige todo. Y en eso yo empatizo mucho con los directivos que son quienes son los responsables y quienes tienen que poner la cara ante las familias de los agresores, pero también tienen que defender al estudiante agresor porque es también parte de la comunidad, tienen que enfrentar el escrutinio público, tienen que enfrentar a la superintendencia. Entonces, al final el colegio todo el mundo lo apunta y nadie le entrega las herramientas para que tomen una medida o algunas soluciones definitivas. Y yo creo que en esa mesa de trabajo se apuntó de parte de todo. Yo espero que el Ceremi lo haya ahí llevado a la ministra también, porque la ministra sé que hizo este trabajo en distintas ciudades. Estuvo en Viña, de hecho, día antes de esta reunión, y yo me imagino que esto está pasando a nivel nacional. O sea, probablemente esta reunión tuvo la misma conclusión en Calama, en Arica, en Punta Arenas, en Quilpué, en Valparaíso, porque la educación necesita que se fortalezcan, los espacios educativos tienen que ser fortalecidos recuperando la autoridad que antes tenía el profesor y que ahora se ha perdido. Es verdad que hay un problema grave ahí, Mm. principalmente en esta pérdida de autoridad que lamentablemente han venido teniendo los profesores en un lapso de tiempo, y que no es que los profesores hayan hecho algo para perderla, sino que lamentablemente somos los padres, partiendo por los padres, quienes hemos avalado esta pérdida de autoridad frente a nuestros hijos. El respeto hacia el profesor parte desde quienes entregan los valores en un hogar, que Sí. son los padres. Javier, nuevamente muchas gracias, de verdad. Espero verte pronto acá en Temas que Importan, informándonos acerca de lo que está pasando en Quilpué. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que nos vieron y esperamos seguir teniendo estos espacios de conversación que son tan buenos y tan provechosos. Eso. Nos vemos en el próximo capítulo de Temas que Importan con más invitados.